La metodología hemos estado trabajando la doctora Lupita Olvera, el doctor Carriel y yo de cerca para tratar de acercarles los artículos. Y bueno, pues entonces lo que nos compete es actualizar este documento que están viendo en su pantalla, que ya había previamente una actualización de la guía mexicana para el tratamiento farmacológico de artritis reumatoide del Colegio Mexicano de Reumatología, y nos vamos a dedicar a hacer una nueva actualización. Saúl no quiere cambiar la diapositiva. ¿Ya? Ok, gracias. Me gustaría comenzar con una definición de lo que se considera o de lo que se acepta como guía de práctica clínica. Una definición común de guía se refiere a afirmaciones desarrolladas sistemáticamente para asistir a los clínicos y a los pacientes en las decisiones acerca del cuidado apropiado de la salud para circunstancias clínicas específicas. Y es muy importante que nosotros notemos en esta definición que se incluye también a los pacientes, porque más adelante vamos a hablar sobre cómo los desenlaces que se escojan tienen que ser muy importantes para los pacientes. Y específicamente el día de hoy les voy a presentar la metodología de GRADE, y uso esta palabra de forma muy consciente porque solamente se las voy a presentar. Sería muy complicado que en una sola sesión pudiéramos recibir un entrenamiento exhaustivo sobre la metodología de GRADE. Yo le pedí a Saúl que me hiciera favor de hacerles llegar, no sé cómo va a funcionar, si se va a subir a la página o se los vamos a mandar por correo, un Dropbox. Dropbox, ok. Hay 15 artículos que son los que describen a detalle la metodología de GRADE, y pues nos gustaría muchísimo que lo leyeran. Este seminario que estamos teniendo ahorita les va a servir como una muy buena introducción y les va a ser mucho más sencillo entenderlos, pero para que ustedes puedan hacer un buen uso de la metodología sería muy importante que leyeran estos artículos, que ya están descargados, ya no tienen ustedes que buscarlos, se los vamos a hacer llegar. GRADE lo que hace es ofrecernos un sistema para calificar la calidad de la evidencia y también la fuerza de las recomendaciones de las guías. Al final del documento vamos a llegar a emitir una recomendación con base en cierta calidad de la evidencia, que lo voy a discutir más adelante, pero se los voy adelantando. La calidad de la evidencia puede ser muy baja, buena o muy buena, moderada o buena, perdón. Y adicionalmente vamos a calificar nuestra recomendación. Por ejemplo, si se recomienda el uso de AINES, tendríamos que decir si esa recomendación es débil o fuerte. Entonces, para eso nos va a servir GRADE, para calificar tanto la calidad de la evidencia como la fuerza de la recomendación. Y este sistema está diseñado para guías que examinan estrategias de manejo, alternativas o intervenciones que pueden incluir no realizar como tal una intervención o que se refieran al mejor manejo actual. Es decir, está específicamente diseñada para tratamiento, que nos es muy útil porque es de lo que se trata esta actualización de la guía. Y eso es lo que significa GRADE. Grading, Recommendations, Assessment, Development and Evaluation. Y lo que hace es ofrecernos, como les comentaba, un proceso transparente y estructurado para el desarrollo y presentación de resúmenes de la evidencia, incluyendo su calidad. Y GRADE les va a proporcionar a los desarrolladores de guías. Bueno, yo me voy a enfocar nada más a lo que nos da a los desarrolladores de guías, porque también sirve para las personas que hacen revisiones sistemáticas. Cuando ustedes lean el artículo van a ver que se discute ambos temas, pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos al desarrollo de guías. Y como les comentaba, GRADE proporciona a los desarrolladores de guías un marco conceptual comprensivo y transparente para llevar a cabo los pasos involucrados en el desarrollo de las recomendaciones. Y estos pasos de los que les estoy hablando son estos que ven en la diapositiva.
Ya no lo quise traducir, es nada más el print screen de uno de los artículos en donde se marca cuál es el proceso. Primero tenemos que hacer pues el desarrollo de las preguntas, que las preguntas ya estaban hechas desde la vez pasada, nada más se les dio una pequeña revisión para asegurarnos que estuvieran en el formato correcto, y como obviamente van cambiando los tratamientos, se agregaron algunas, se modificaron algunas otras, para lo cual tenemos que identificar los estudios pertinentes que pudieran responder esas preguntas de investigación. Ahorita ustedes están revisando esos estudios para ver cuáles pueden ayudarlos a contestar la pregunta que se les asignó o las preguntas que se les asignaron. Y algo que tenemos que empezar a definir son los desenlaces que se van a utilizar. Nosotros ya los definimos de antemano, pero es algo que todavía se puede discutir, porque hay desenlaces que son importantes y desenlaces que son críticos. Esos dos tienen que estar considerados siempre a la hora de contestar las preguntas de investigación. Una vez que ustedes ya terminaron de revisar todos estos artículos, tenemos que tener más o menos identificado cuál es el tamaño del efecto para cada uno de los desenlaces. No podemos quedarnos nada más con una cuestión narrativa, sino que tenemos que saber que si se recomienda cierto tratamiento, tenemos que tener un dato numérico de, en promedio, qué tanto va a mejorar ese desenlace que nosotros nos planteamos como importante. ¿No? Si incrementa la probabilidad de éxito 2 veces, 3 veces, es muy importante que tengamos datos numéricos para evitar ser narrativos. Y después lo que tenemos que hacer, ya que está determinado cuál es ese tamaño del efecto, es calificar la calidad de la evidencia para cada uno de los desenlaces que se plantean en las guías, ¿no? Como por ejemplo, se puede plantear para una sola pregunta progresión radiográfica, remisión de la enfermedad, calidad de vida, o sea, se pueden hablar de varios desenlaces. Para cada uno de los desenlaces habrá una serie de artículos que apoyen esa recomendación y se va a calificar la calidad de la evidencia con respecto a cada uno de estos puntos que vamos a discutir un poquito más adelante. Vamos a hablar de, en general, el cuerpo de la evidencia, es decir, la suma de todos los artículos, qué calidad tienen, y eso nos va a llevar a hacer la recomendación. Se tiene que tener una recomendación ya sea a favor o en contra. Se recomienda un tratamiento o no se recomienda un tratamiento, y al final esa recomendación va a venir acompañada de una fuerza de la recomendación, si va a ser débil o si va a ser fuerte. Y para eso vamos a considerar pues la calidad de la evidencia, los valores y preferencias de los pacientes, entre algunas otras cosas. Las preguntas que habían sido abordadas en el documento anterior, ustedes las pueden encontrar en el artículo, pero bueno, pues hablaba de estrategias de tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios, glucocorticoides, tratamiento con farme convencional, tratamiento con farme biológico y anti-TNF, tratamiento con rituximab, abatacept, tocilizumab, con inhibidor de JAK, recomendaciones de seguridad, farmacovigilancia y casos especiales. Ahora se trabajó sobre el mismo templete, pero se hicieron algunas modificaciones a estas preguntas. Ustedes ya las conocen porque ya las recibieron del doctor Cardiel, son todas estas, ahorita tenemos 35 preguntas. Vamos a hablar sobre la elaboración de estas preguntas de investigación y la decisión de cuáles son los desenlaces importantes. Estas preguntas, bueno, ya están hechas, pero les voy a platicar un poquito de cómo se generaron para que comprendan más bien para que pues estén al tanto de cómo se ha seguido la metodología de GRADE desde el inicio de este proyecto. GRADE requiere una clara especificación de la población, de la intervención, del control y del outcome.
que es un método bien aceptado que está asociado a la definición de la pregunta. Probablemente muchos de ustedes ya lo hayan escuchado, ¿no? ¿Cuál es la pregunta PICO? En donde P es la población o los pacientes, la I es la intervención, como lo dice la viñeta de arriba, la C es el grupo control y el O es el desenlace. Entonces, todas las preguntas que ustedes se les enviaron tuvieron una revisión de la literatura con base en esta metodología PICO. A veces, cuando es relevante, cuando ustedes lean los artículos en extenso, van a ver que a veces también esta palabra pico se puede cambiar a picos o picost, porque se le puede agregar el setting, que se refiere a un lugar específico en donde se realiza el estudio. Y esto se refiere bueno, más bien esto se realiza cuando los resultados de las investigaciones que se hacen en países desarrollados no necesariamente son aplicables en otros ambientes menos favorecidos. Nosotros abrimos la búsqueda, no incluimos ningún setting en la palabra pico para tener una búsqueda un poco más amplia, un número de artículos más amplios que nos permitiera no estar tan limitados. Esto obviamente queda a consideración de ustedes. Si los artículos que ustedes están revisando consideran que en lo absoluto aplican para la realidad de los mexicanos, bueno, eso se tiene que discutir en la elaboración de las guías, y si no se van a utilizar, pues explicar por qué. Como pueden ver, elegí un ejemplo, ¿no? La pregunta 6. Que es ¿qué farme y vía de administración debe ser considerado como de primera elección? Nosotros partimos en varias subpreguntas, esta pregunta general, porque teníamos varias comparaciones que realizar. La primera era, la palabra pico está determinada la población, pues pacientes con artritis reumatoide, la I, que es la intervención. En este caso queríamos comparar el metotrexate en administración oral versus el comparador metotrexate como inyección, ya sea intramuscular o subcutánea. Y se utilizaron las palabras MESH, que son los términos que reconoce mejor Medline, que es PubMed. Y la O, por ejemplo, los desenlaces, que en este caso resultaron, después de la discusión que se tuvo aquí en el Colegio de Reumatología, los desenlaces que parecían ser los más relevantes era inducción de la remisión, progresión de la enfermedad, progresión radiológica, actividad de la enfermedad y baja actividad. Entonces se hizo una búsqueda para todos estos desenlaces. Cuando se haga la guía, se tendrá que discutir cuál es el efecto de esta terapia versus su comparador para cada uno de estos desenlaces. A ustedes se les enviaron todos estos artículos para que, hagan una recomendación que hable de todos y de cada uno de estos fármacos. Las preguntas tienen que ser muy, muy claras y específicas para poder tener bien identificado, como vimos en la diapositiva anterior, quién es la población, cuál es la intervención y su comparador y el desenlace, para poder tener una mejor revisión de la literatura que esperamos haber logrado. A veces el comparador es obvio, pero a veces no lo es, entonces se tiene que explicar, como en este caso lo hicimos en la diapositiva anterior. Y en particular, como fue la pregunta 6, cuando múltiples tratamientos están involucrados, se debe de especificar si todos los agentes son igualmente recomendados o si algunos son recomendados por encima de otros. No, como en este caso, voy a regresar a la diapositiva anterior. Si se fijan, estamos hablando de un montón de comparaciones, ¿no? Metotrexate contra leflunomida, contra sulfasalacina, pero también estamos haciendo algunas otras comparaciones. Entonces, ustedes van a revisar toda esta literatura y tendrán que decir si resulta ser que más o menos el efecto es igual para todos estos fármacos. Tendrán que decir si se pueden utilizar de forma indistinta o si hay alguna jerarquía, que hay algunos que se recomienden por encima de otros.
En cuanto a la especificación de los desenlaces, la realización de recomendaciones que sean sensibles requiere que se consideren todos los desenlaces que son importantes para los pacientes. Y estos lo comentamos desde la primera diapositiva en donde les di la definición de guía. ¿No? Por ejemplo, para un paciente, ¿qué podría ser más relevante? La calidad de vida o un indicador como pudiera ser el DAS-28. También puede requerir que se consideren desenlaces que son importantes para otros, incluyendo recursos pagados por terceros, impacto en los cuidadores de los pacientes, impacto en la salud pública como por cuestiones de contagio de infecciones o resistencia a los antibióticos. Es decir, ustedes deben de tomar en consideración no nada más los indicadores que les interesan a los clínicos, sino los indicadores que son importantes para los pacientes, y también tomar en consideración el costo y el impacto que pueda tener esto en los sistemas de salud. Me voy a salir un poquito del tema, pero por ejemplo, ahorita que se está trabajando también sobre la guía de lupus, en uno de los equipos se realizó muy bien una recomendación en donde se tomó en consideración el costo del fármaco en cuestión, y al compararlo con otro que tenía más o menos el mismo efecto, se dijo que no se recomendaba de primera línea este segundo fármaco, que era muy caro, porque eso implicaba pues una carga para las instituciones de salud, pudiendo obtener un resultado similar con otro fármaco mucho más barato. Con AR creo que no hay tanto problema porque hay suficiente literatura, pero a lo mejor para algunos de los fármacos que son más nuevos puede ser que no haya tanta información como lo deseen. Si no hay evidencia acerca de desenlaces importantes, debe de reconocerse así en lugar de ignorarse, ¿no? En lugar de irme por otro desenlace que pudiera ser, pues a lo mejor menos importante, sino debe de decirse, no existe información sobre remisión de la enfermedad o sobre el desenlace que sea más importante. Debe de establecerse así en la recomendación y declararse que falta evidencia para ese desenlace que es muy importante, porque recuerden que estas guías también son no nada más guías para el clínico, sino sirven para identificar brechas en el conocimiento que pueden derivar en nuevas investigaciones. Entonces es importante que se establezca cuando hay falta de evidencia para algún desenlace que sea muy importante. Los desarrolladores de guías deben de especificar todos los desenlaces potencialmente importantes como primer paso. Entonces, cuando ustedes estén escribiendo la recomendación para para la pregunta o las preguntas que les hayan tocado, tienen que especificar cuáles son los desenlaces para los cuales se va a trabajar esa recomendación. Si es uno, si son dos, o si son tres, o si son más, está bien, en realidad no hay ni un mínimo ni un máximo, son los que tengan que estar por su importancia tanto para los pacientes como para los clínicos. Y si es necesario, bueno, también para las instituciones, principalmente las que pagan. También deberá de hacerse una clasificación preliminar sobre la clasificación de los desenlaces como críticos y aquellos que no son críticos, que son nada más relevantes, y aquellos que son de importancia limitada. No puede ser que algunos fármacos tengan algunos eventos adversos gastrointestinales que a lo mejor son leves y no van a guiar como tal la recomendación, pero hay veces que esos desenlaces, si bien no son críticos porque no ponen en peligro la vida de la persona, sí pueden ser muy relevantes, dado que si son tan importantes esos eventos adversos, a lo mejor van a limitar el apego al tratamiento de las personas, ¿no? Yo no sé tanto no sé nada de AR porque yo no soy reumatóloga, pero les voy a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, en diabetes. ¿No? La metformina muchas veces pues es una de los fármacos que más se utiliza, pero dado que provoca muchos problemas gastrointestinales, ese es un desenlace que es muy relevante para los pacientes.
Y entonces, como no se toma a veces en consideración eso, provoca falla en la adherencia al tratamiento y termina siendo una recomendación que no es tan buena, porque no toma en consideración estos aspectos que pueden ser muy importantes para los pacientes, que si bien no ponen en peligro su vida, sí pueden provocar falla en la adherencia. Ahora, a lo mejor ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo...? Bueno, voy a hacer un paréntesis. Si bien esta es una metodología que es sistemática y que trata de ser como lo más transparente posible y, bueno, valga la redundancia, lo más sistemática posible, siempre queda algo de opinión personal en todo, ¿no? Y puede ser un poco difícil clasificar estos desenlaces, y la metodología de GRADE propone que le pueden dar una calificación a estos desenlaces para poder después decidir si es crítico, importante o de importancia limitada. Entonces la escala iría del 1 al 9. Si ustedes le ponen entre 1 y 3 a ese desenlace, se clasificaría como de importancia limitada, no es tan relevante. Si le pusieran una calificación entre 4 y 6, sí sería importante, y si le ponen una calificación entre 7 o 9, entonces ya se diría que es crítico. Esa pudiera ser una forma en la que ustedes se apoyaran para definir qué tan importante es su desenlace y basar las recomendaciones sobre todo para los desenlaces críticos. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Calificar los desenlaces por su importancia relativa nos puede ayudar a enfocarnos en aquellos desenlaces que son considerados más importantes y ayudar a resolver o aclarar desacuerdos. Entonces es por eso que hacemos esto, para enfocarnos, porque si no se vuelven también guías tremendamente largas. Hay que enfocarnos sobre todo en lo que es crítico y en lo que es importante. Y este es un ejemplo que viene en uno de los artículos en donde se describe GRADE. No sé si se alcanza a ver bien, porque como es negra la diapo, no, más o menos, no tan bien, por la luz. Ay, 20 segundos es mucho. Bueno, disculpen ustedes. Estamos esperando a que cambie la diapositiva para explicar. O sea, al mismo tiempo el delay de... Ah, bueno, entonces sigo. Pensé que solo la imagen. Bueno, aquí podemos ver que están clasificando la toma de decisiones sobre la recomendación que se hace para varios de los desenlaces. Por ejemplo, aquí decidieron que flatulencia fue uno de baja importancia porque lo calificaron con 2. Dolor, debido a la calcificación de los tejidos blandos o la función, le pusieron un 6. Entonces esto ya clasificaría como un outcome importante. Pero algo crítico podría ser mortalidad, podría ser infarto al miocardio o fractura, ¿no? Piensen en un adulto mayor que se fractura, pues eso puede fácilmente derivar, si es cadera o algo así, derivar en mortalidad. Entonces tienen ustedes que tomar en consideración cuáles son los desenlaces que más les interesan y con base en esos tomar la decisión de si se recomienda o no se recomienda un tratamiento. Puede haber falta de evidencia o que no se tenga información sobre los desenlaces últimos, que son los que más nos interesan, y más bien nos presenten desenlaces subrogados. Cuando los desenlaces importantes son relativamente infrecuentes o ocurren en periodos largos de tiempo, los ensayos clínicos a menudo incluyen mediciones subrogadas o sustitutas para esos desenlaces. A lo mejor nos interesa mortalidad, pero tendríamos que seguir a los pacientes durante muchos años para poder ver ese desenlace. Entonces ven algunos otros desenlaces que pueden ver a corto plazo, o a veces ni siquiera es un desenlace como tal, sino es un biomarcador. Y pudiera ser tentador utilizar esas mediciones como desenlaces, pero eso a veces puede hacernos que se hagan recomendaciones fútiles si no se ha probado el impacto sobre el desenlace final.
Solamente deberían de usarse desenlaces subrogados si es absolutamente necesario y debería de especificarse cuál fue la variable utilizada para medir el desenlace. Vamos a considerar como ejemplo que un equipo realiza guías para el uso de agentes nuevos para disminuir el fosfato en pacientes con insuficiencia renal e hiperfosfatemia, que es el ejemplo que viene en el artículo. ¿Cuáles serían los efectos que buscaríamos de esa intervención? Me voy a regresar tantito porque creo que se los dije muy rápido. La pregunta es, el equipo se junta para hacer unas guías para el uso de agentes nuevos para disminuir el fosfato en pacientes con insuficiencia renal e hiperfosfatemia. Si preguntamos nosotros qué es lo que buscan, diríamos disminuir el fosfato sérico, ¿no? Pero en realidad, ¿para qué querríamos disminuir el fosfato sérico? Para disminuir la mortalidad, para disminuir la frecuencia de infartos al miocardio, las fracturas o el dolor debido a la calcificación de tejidos. Ese es realmente lo que estaríamos buscando. Y esos son los desenlaces que nos interesarían. Sin embargo, no siempre están presentes estos estudios, especialmente en los ensayos clínicos, porque no se les puede dar seguimiento por tanto tiempo a los pacientes. Entonces, como les comento, muchos de los estudios miden solamente algunas variables subrogadas relacionadas específicamente con esos desenlaces, o incluso subrogados más distantes, como en este caso podría ser los productos de calcio y de fosfato. Y me voy a regresar a esta figura que vimos hace unas diapositivas. Aquí los desenlaces que realmente le importan al paciente y al clínico es mortalidad, infarto, fracturas y dolor. Algunos de estos estudios no van a evaluar estos desenlaces, sino que van a evaluar, en vez de fracturas, densidad mineral ósea, o en vez de dolor por calcificación del tejido, van a medir simplemente calcificación. O en vez de infarto al miocardio van a medir calcificación coronaria. En algunos casos ni siquiera van a medir eso, simplemente van a medir los productos del metabolismo del calcio y del fosfato. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos a exactamente qué desenlaces les están presentando sus estudios. Los que más nos interesan son estos son los relevantes. Si ustedes tienen una serie de artículos que nada más les hablan de estos o de estos, entonces ahí ya vamos a empezar a entrar en tema de la fuerza de la recomendación. Si yo solamente tengo evidencia sobre cómo modifica los productos del calcio y del fosfato, pues entonces mi recomendación no puede ser fuerte, va a ir siendo más bien una recomendación débil. Y voy a regresar a eso un poco más adelante. Grape como tal pide no utilizar el uso de subrogados, solamente que eso resulta ser a veces un poco complicado, parece ser como utópico, porque difícilmente se tienen muchos estudios con estos desenlaces finales, especialmente estudios que son considerados de alta calidad como son ensayos clínicos. Estos desenlaces últimos como mortalidad más bien se ven en estudios observacionales, y dado que se pide que los estudios observacionales sean considerados de menor calidad, entonces nos meten ahí un poco en un problema. Los desarrolladores de guías podrían considerar desenlaces subrogados como sustitutos de los desenlaces de interés, solamente si lo especifican de esa manera. Es decir, cuando ustedes hagan la redacción de esa guía, decir que su recomendación se está basando en la calcificación coronaria, no como tal en la prevención de infarto. Solamente se ha visto que tal vez mejora la calcificación, o disminuye la calcificación, y como tal se tiene que especificar. Y esto solamente hacerse cuando no hay evidencia de buena calidad sobre los desenlaces importantes. Si ustedes tienen información sobre esos desenlaces que más les importan, por favor quédense con esos, traten de evitar los artículos que solamente les presentan subrogados.
porque este uso de subrogados puede llevar a disminuir la calidad de la evidencia debido a que nosotros clasificaríamos la evidencia como indirecta. Nosotros estaríamos buscando, por ejemplo, en AR, que haya detención de la progresión radiográfica. Si no tenemos como tal ese desenlace y si nos presentan otro, bueno, no podríamos hacer una recomendación tan fuerte porque la evidencia sería indirecta. En cuanto a la calificación de la calidad de la evidencia, GRADE nos proporciona un marco teórico para evaluar la calidad y promueve, como les comentaba antes, la transparencia y la explicación de los juicios realizados. La aplicación óptima de GRADE requiere la revisión sistemática del impacto de las estrategias de manejo para todos los desenlaces importantes para los pacientes. Nosotros estamos tratando de seguir una metodología de revisión sistemática. Eso ya ustedes lo vieron en el diagrama de flujo que les mandó el doctor Cardiel. Se comenzó haciendo la búsqueda de los artículos con base en una metodología PICO. Se les pidió que con base en el título revisaran cuáles eran los artículos que cumplían con los criterios de selección que también les hizo llegar el doctor Cardiel. Una vez que ya revisaron eso, se siguió el paso de la revisión por resumen. Con base en la revisión de los resúmenes, ustedes decidieron si, en la medida de lo posible, si cumplían o no cumplían con los criterios de selección esos artículos que se les presentaron. Los que parecía que por el resumen sí podrían cumplir con estas características, se les envió el texto completo para que ya lo revisen a profundidad, puedan determinar si en efecto les ayuda a contestar su pregunta de investigación y puedan determinar cuál es el tamaño del efecto de esa terapia que ustedes están observando. Entonces, ahorita lo que ustedes tendrían que estar haciendo es revisar todos estos artículos a profundidad, determinar con base en los criterios de inclusión y de exclusión si se quedan o no se quedan y apuntar cuál es el tamaño del efecto de todos estos artículos. Es decir, si uno de los fármacos que estamos estudiando obtiene un 40% de remisión, bueno, ese es el tamaño del efecto. Si hay varios artículos que tienen una variabilidad que va, no sé, del 20 al 40, bueno, ese es el tamaño del efecto que se va a reportar, que varía entre el 20 y el 40%. Una vez que ya se tiene determinado cuál es el tamaño del efecto, qué tan buena es esa terapia o qué tantos eventos adversos provoca, porque también cada una de estas preguntas viene acompañada de una pregunta relacionada con la seguridad de la intervención. Una vez que se tiene determinado cuál es el efecto tanto de la terapia en cuanto a que ayude a resolver el desenlace, como con los eventos adversos que provoca, ya vamos a continuar a calificar calificar la calidad del cuerpo de la evidencia. La información acerca de las limitaciones, imprecisiones, inconsistencias y la evidencia es indirecta, el sesgo de publicación es necesaria para los tomadores de decisiones. Y eso lo voy a comentar ahorita, ¿no? ¿A qué me refiero con imprecisión, con inconsistencia, etcétera, etcétera? Es importante que ustedes tengan escrito en un cuadrito que ustedes hagan si cumple o no cumple con todos estos puntos y por qué. Les voy a mandar yo un templete en que les puede ser útil. De hecho, ahorita voy a presentarles algún ejemplo que viene en los artículos, pero a pesar de que eso no va a venir como tal en el artículo, sí lo necesitamos para poder nosotros, en dado caso, si se requiere defender estas recomendaciones, bueno, tener de dónde defender el por qué se tomó esa decisión de recomendar o de no recomendar una terapia. Y algo que es bien importante y que es común en el desarrollo de las guías de práctica clínica es que se tome la opinión de los expertos como evidencia.
Cuando ustedes lean los artículos de Grade van a ver que ellos determinan que la opinión no es ninguna clase de evidencia científica. En la ausencia de evidencia de alta calidad, como pudieran ser los ensayos clínicos, los clínicos deben de buscar evidencia de menor calidad para guiar sus decisiones, como pudieran ser estudios observacionales. Pudiera surgir confusión cuando los desarrolladores de guías clasifican la opinión del experto como algún tipo de evidencia. Cuando nosotros incluimos opinión del experto dentro de la evidencia, ahí lo que tenemos que clasificarla es como evidencia de muy baja calidad. Es decir, no es en realidad evidencia científica, y esto es importante que ustedes lo tomen en consideración. En cuanto a la calidad de la evidencia utilizada para generar las recomendaciones, este es un cuadrito que nos ayuda mucho a ver qué consideramos de calidad alta y qué consideramos de calidad no tan alta. Vamos a irnos paso a pasito. En este cuadro vamos a ver que nosotros podemos tener dos fuentes de evidencia: estudios experimentales o estudios observacionales. Los estudios experimentales pues son ensayos clínicos, que de entrada Grade los considera como evidencia alta, pero se tienen que revisar estos estudios para evaluar si tienen algunas características que pudieran disminuir su calidad. Es decir, si existe riesgo de sesgos o si hay inconsistencia en estos estudios, si la evidencia que tenemos es indirecta, si hay imprecisión en estos estudios o si hay sesgos de publicación. También para los estudios observacionales que inician con un puntaje de calidad bajo, hay características que pueden hacerlos que suban de categoría, es decir, les pueden incrementar la calidad. Si los efectos que se observan en estos estudios son grandes, si se observa que hay un efecto de dosis-respuesta en los estudios, o si están bien ajustados estadísticamente por los confusores, esto hace que incremente la calidad de la información. Y al final nosotros, de toda la suma de los estudios que tengamos, vamos a determinar si el cuerpo de la evidencia... ¿no se ve? Ok, gracias. La calidad del cuerpo de la evidencia va a ser clasificada como alta, moderada, baja o muy baja. Y aquí voy a detenerme un momentito. Cuando yo les estoy hablando de la calidad del cuerpo de la evidencia, quiere decir que cada recomendación va a tener una calificación en cuanto a la evidencia que venga, una calificación global de todos los estudios. Es decir, que al final no vamos a terminar calificando estudio por estudio, sino que todos los estudios tenemos que darles una calificación de calidad alta, moderada, baja o muy baja. Ahora, en cuanto a este primer punto de los ensayos clínicos, que pueden tener características que les disminuyen la calidad, les voy a explicar cada uno de estos. Vamos a empezar con el riesgo de sesgos. El riesgo de sesgos son problemas en el diseño y en la ejecución, la falta de cegamiento, cuando no se realizan análisis por intención a tratar, cuando hay pérdidas al seguimiento importantes, por ejemplo mayor al 20%, o cuando se hace una terminación anticipada del estudio. Probablemente deba de detenerme a explicar brevemente esto del análisis por intención a tratar en caso de que no todos estén familiarizados. A ver si más adelante lo tengo. No. Ok. Me ha tocado ver muchísimo en los estudios de AR, sobre todo lo vimos en la postura del colegio, que muy tramposamente les ponen nada más el análisis por protocolo.
Uno puede realizar dos clases de análisis en los ensayos clínicos. Puede uno realizar un análisis por protocolo, que significa que nada más se incluye a los pacientes que tuvieron buena adherencia terapéutica. Esto quiere decir los pacientes que a lo mejor tuvieron una adherencia arriba del 80%, y aquellos que no siguieron el tratamiento más allá, con una adherencia más allá del 80%, los excluyen del análisis. Es importante que los estudios incluyan no nada más este análisis, sino también un análisis que se llama por intención a tratar, que incluye a todos los sujetos, independientemente de si tuvieron buena o mala adherencia terapéutica. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la vida real los pacientes no tienen una adherencia perfecta al tratamiento farmacológico. Entonces nos interesa saber si aún en un análisis por intención a tratar, que incluye a los sujetos que no necesariamente siguieron al pie de la letra las recomendaciones, si aún así se alcanza a ver un efecto. Porque tenemos que tomar en consideración que son guías de práctica clínica que tienen que ser útiles para los médicos para tratar a los pacientes en condiciones reales, no en condiciones ideales como sucede en los ensayos clínicos. Entonces, cualquiera de estas características que se presenten en los estudios pueden hacer que disminuya la calidad de la evidencia. Ahora, en los ensayos clínicos, la falta de aleatorización, es decir, si no se menciona que haya aleatorización en el estudio, quiere decir que probablemente es un estudio cuasi experimental o no se sabe muy bien. Si no mencionan que el estudio estuvo cegado, también eso puede disminuirle la calidad o es un riesgo alto de sesgo. Cuando hay pérdidas al seguimiento, probablemente eso tiene que ver mucho con la terapia, porque cuando hay muchas pérdidas es probable que se hayan perdido por muchos eventos adversos y ya no quisieron seguir en el tratamiento. O cuando también hay muchas pérdidas, el estudio tiende a quedarse nada más con los que les fue mejor, con los supervivientes. Cuando hay un reporte selectivo de desenlaces, y esto requiere que ustedes lean con mucho detenimiento, es decir, cuando ustedes leen un estudio que reporta ciertos desenlaces que son más bien secundarios y los desenlaces primarios que están seguros ustedes que debieron de haber medido no los presentan, quiere decir que lo más seguro es que no hayan visto algún efecto en ese desenlace primario y se quedaron además con algún desenlace secundario en el cual sí vieron algún efecto. Entonces, si les hacen falta los desenlaces que para los reumatólogos son los más importantes, tendrán que tener especial atención con ese artículo porque probablemente hayan reportado selectivamente los desenlaces que les convienen. Y si tienen alguna de estas otras limitaciones que voy a mencionarles, también tendrán que considerar que hay un riesgo de sesgo en ese ensayo clínico, como que hayan detenido el estudio antes por beneficios. Cuando eso sucede, cuando paran un estudio previo porque vieron que hay mucho beneficio, el tamaño del efecto suele exagerarse. Si se terminara ese estudio, probablemente sí habría diferencias estadísticamente significativas, pero el tamaño del efecto sería menor. Entonces, un estudio que fue terminado anticipadamente por beneficios va a tener un tamaño del efecto más grande del real. Cuando hicieron mediciones no validadas, puede ser que hayan observado en la metodología que no se estandarizó en la recolección de alguno de los scores que utilizan. ¿Cómo se llama Sam, que requiere mucho entrenamiento? Ajá. VILA. No sé si hay algo similar en AR que tengan que tener cuidado, ¿no? Ok, nada más, estén muy atentos a que las mediciones que utilicen estén estandarizadas y los cuestionarios estén validados y que mencionen que hayan sido recolectados los datos sistemáticamente. Esto a veces puede ser muy difícil de observar cuando hay un arrastre del efecto de otros tratamientos.
sobre todo en los criterios de inclusión, deberán de fijarse. Si pueden tener algunos, si los pacientes están con algunos otros fármacos y pudiera ser que el efecto que vemos no se debe al fármaco en cuestión, sino a algún otro fármaco que esté también ayudándoles, bueno, eso será muy complicado de determinar, pero es algo que tienen ustedes que estar pendientes, y si observan que están recibiendo algún otro tratamiento que pudiera mejorar el desenlace, bueno, hay un posible riesgo de sesgo en ese estudio. Y cuando hay sesgos en el reclutamiento, ¿no? Si está muy escogida la población o si les buscaron controles que vayan a, no sé, de otra población en donde no se haya autorizado dentro de un mismo centro, sino que a lo mejor hubo unos sujetos que estaban en un grupo en otro hospital y otros sujetos en un grupo de otro hospital y sean poblaciones distintas, con cuidados ancilares distintos, que pudieran sesgar la respuesta. En estudios observacionales hay otros riesgos de sesgos que ustedes tendrán que estar pendientes. Fallas en los criterios de selección que no sean, no hayan elegido adecuadamente a los pacientes, que los hayan elegido específicamente con muy buen pronóstico para poder ver un resultado positivo, o cuando hay fallas en la medición de la exposición o en el desenlace, es decir, que no están midiendo con la suficiente frecuencia o adecuadamente, igual que en los ensayos clínicos que no utilizaron mediciones adecuadas para evaluar ese desenlace. Cuando hay fallas, el controlar adecuadamente el análisis estadístico, y esto es bien importante que ustedes lo tomen en consideración. Si bien el doctor Carbiel solicitó que en general se incluyeran solamente ensayos clínicos, probablemente ustedes estén considerando también meter algunos estudios observacionales por los artículos que nos estuvieron pidiendo. Yo vi que pidieron muchos estudios observacionales, entonces, si lo hicieron porque les faltaron ensayos clínicos, o ya ustedes tendrán que explicar la razón por las cuales están metiendo estudios observacionales. Tienen ustedes que estar muy pendientes sobre el ajuste estadístico que se hicieron sobre las variables de potencial confusión. Es decir, si no están ajustando por tiempo de la enfermedad, no es lo mismo un paciente que tiene con AR 3 años que uno que tiene 15 años. O no es lo mismo un paciente que tiene 30 años a uno que tenga 45, a uno que tenga 70. Entonces, los factores de potencial confusión, que ustedes deben de conocer mucho mejor que yo, tienen que estar bien ajustados en los análisis estadísticos. Y eso ustedes pueden verlo, a veces lo ponen en el apartado de análisis estadístico o a veces lo ponen en los resultados cuando explican cómo fue que controlaron o que ajustaron sus modelos multivariados, o a veces están solamente en los mismos cuadros de los análisis multivariados. A veces ponen a pie de cuadro cuáles fueron las variables de ajuste, o a veces no las ponen a pie de cuadro, sino que las ponen en los forest plot, o los ponen en los mismos cuadros y ponen el efecto de cada una de estas variables. No hay una forma uniforme en la que todos los artículos la pongan, tendrán que buscarle bien, pero es algo de los puntos más importantes que ustedes tienen que buscar. Cuando fallan al medir adecuadamente los factores pronósticos o modificadores del efecto, o falta de ajuste en el análisis estadístico, es lo mismo que les puse en el punto de arriba. Y cuando hay un seguimiento incompleto, es decir, que no se les da, ustedes saben que para poder obtener remisión o para poder obtener algún desenlace de interés, tienen que seguirlos cierto tiempo. Si el desenlace no incluye este tiempo que es necesario, bueno, tienen que tener ustedes ahí un foquito rojo de que les faltó seguimiento. Este es un ejemplo de uno de los artículos de la metodología de Grave que ustedes pueden ver cuando los revisen con detenimiento, en donde
Se está haciendo el resumen de las limitaciones de los estudios para ensayos clínicos. Y por ejemplo, aquí están evaluando qué tan grande es el riesgo de sesgo y ponen, ¿no?, que no hay serias limitaciones en el cuerpo de todos los artículos, por lo tanto no será necesario disminuir la calificación. El riesgo del sesgo dentro de cada uno de los estudios. Hay bajo riesgo de sesgo para todos los desenlaces que son clave. Cuando estamos hablando del riesgo de sesgo a través de todos los estudios, nos dice aquí, no, la mayoría de la información de los estudios tiene bajo riesgo de sesgo. A veces es muy complicado de entender y hasta de explicar cómo puedo yo evaluar el cuerpo de la evidencia de forma genérica sin evaluar cada uno de estos estudios de forma individual. No quiere decir que no lo vayan a hacer de forma individual, sino que tienen que dar una calificación global. Si la mayoría de los estudios que los están llevando a realizar una recomendación tienen sesgo bajo, puede ser que haya uno o dos que sí tienen alto riesgo, pero si la gran mayoría no lo tienen, entonces dicen que en general el cuerpo de la evidencia es bueno, no le van a bajar la calificación. Y la interpretación que ustedes darían sobre todos los estudios, es decir, a través de todos los estudios, es que la evidencia es de alta calidad, ¿no? El verdadero efecto radica en el estimador del efecto. Hay algunos otros factores que pueden disminuir la calidad de la evidencia. Me voy a regresar a uno de los cuadritos por si ya se perdieron de lo que les estoy hablando. Aquí les dije que hay algunos factores que pueden disminuir la calidad de la evidencia. Estas diapositivas que les acabo de presentar nos hablaban de este punto número 1, sobre el riesgo de los sesgos. Nos falta hablar un poco sobre la inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgos de publicación. Es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Y esto es mucho más sencillo. Hablar de los sesgos de los estudios es lo más complicado. Hay factores que pueden disminuir la calidad de la evidencia adicional al riesgo de sesgo en las publicaciones. Y el segundo punto es la inconsistencia. La inconsistencia a lo largo de todos o en la mayoría de los estudios, ahí estamos hablando de todo el cuerpo de la evidencia. Si no se pueden explicar las diferencias en los resultados por medio de efectos distintos en subgrupos, se debe decidir qué tan grande es esa inconsistencia en los resultados para bajar la calificación. ¿Y esto qué significa? A veces tenemos que algunos estudios hablan de que tal vez cierta terapia es muy efectiva y algunos otros estudios encuentran que no tiene realmente mucho beneficio. Es decir, que hay inconsistencia en los resultados al interior de los artículos que yo quiero utilizar. Lo primero que tendríamos que hacer es juntar los que sí encuentran un efecto y juntar los que no encuentran un efecto por otro lado y evaluar cuáles son las similitudes entre estos artículos. A lo mejor a la hora de revisarlos vemos que los que sí encuentran un efecto lo están viendo en pacientes que en promedio son de edad más jóvenes que los artículos que no están encontrando este efecto. O a lo mejor estamos viendo que el efecto lo encuentran en los pacientes que no tienen comorbilidades, en comparación los artículos que no encuentran este efecto son pacientes que tienen muchas comorbilidades. O tal vez alguna otra característica. Por eso aquí dice que si no podemos explicar las diferencias en los resultados por medio de efectos distintos en subgrupos, se debe de decidir qué tan grande es esa inconsistencia en los resultados para bajar la calificación. Es decir, si yo no encuentro una relación o un patrón en los artículos que esté haciendo que algunos sí encuentren el efecto y algunos otros no encuentran el efecto, entonces hay mucha inconsistencia en esos resultados. Por lo tanto, yo no diría que la calidad de la evidencia es buena porque hay inconsistencia y le tendría que bajar un punto a
esa calidad de la evidencia. Otro es la evidencia indirecta. Cuando los estudios con los que contamos no son head to head, ¿no? A lo mejor yo quiero comparar A contra B, pero no hay ningún estudio de A contra B. Yo solo tengo un estudio de A contra C y de B contra C. No tengo ningún estudio de A contra B. Si ese es el caso, entonces yo tendría que también bajarle la calificación a esa evidencia, porque no es evidencia directa de esa comparación, ¿no? Si yo quisiera, les voy a poner un ejemplo de aquí. Una de la pregunta 6, queremos saber, uno de los puntos es si es mejor el metotrexate oral versus inyectado. Si no hubiera ningún estudio que comparara vía oral versus inyectado, yo solamente tengo el metotrexate oral versus, no sé, sulfasalazina, leflunomida, y tengo otro de metotrexate versus leflunomida, pero no tengo ninguno de vía oral de metotrexate versus vía inyectado de metotrexate, yo tengo el efecto de qué tan bueno es B contra leflunomida, el inyectado o el oral, pero no sé en head to head qué tan bueno es. Por lo tanto, la evidencia sería indirecta y no podría decir, ay, perdón, estoy rompiendo el mobiliario. No podría decir que la calidad de la evidencia es muy buena porque la evidencia es indirecta. Yo le bajaría ahí un puntito, ¿sí? Ay, gracias por todo. Es que estoy acostumbrada a dar clase donde me dicen, sí. Y aquí me siento. Gracias, doña. Perdón. Otro punto que puede hacer que disminuya la calidad de la evidencia es la imprecisión. Para eso es importante que ustedes evalúen no solamente el valor de P, que es algo que ya está medio pasado de moda. Es importante que ustedes vean los intervalos de confianza al 95%. ¿Y si me corto las venas? Sí, sí. Ya, a lo mejor no lo van a tener, pero tienen que fijarse en la precisión de los datos, y eso como lo van a ver en los intervalos de confianza al 95%. Si tienen intervalos de confianza que sean muy amplios, es decir, si tienen un riesgo relativo de, no sé, 1.5 con un intervalo de confianza que va de 1.2 a 15, ese es un intervalo de confianza que es sumamente amplio, lo que nos va a llevar a pensar que hay gran imprecisión en los datos. Cuando ven también tamaños de muestra muy pequeñitos, lo más probable es que haya mucha imprecisión en los datos porque no tienen una estabilidad suficiente para poder tener estimadores del efecto de intervalos de confianza que sean suficientemente específicos. Y eso nos va a provocar incertidumbre en la magnitud del efecto. Entonces, si ven imprecisión con alguna de estas características en los datos o en su estudio, van a tener que bajarle un puntito a la calificación. Hay algo que no les mencioné, pocos eventos. Si ven estudios en donde nada más alcanzaron el desenlace unos cuantos sujetos, quiere decir que hay pocos eventos y seguramente no calcularon su tamaño de muestra adecuadamente, entonces hay imprecisión en estos datos. Los sesgos de publicación son el quinto punto que puede hacer que disminuya la calidad de la evidencia. Cuando todos los estudios están financiados por la industria, todos los estudios tienen resultados positivos, es decir, ustedes cuentan con 10 estudios para poder emitir su recomendación, y de estos 10 estudios, todos, ya sea que tengan financiamiento de la industria o que todititos tengan resultados positivos, entonces lo más probable es que haya un sesgo de publicación. Porque difícilmente va a haber un fármaco que sea tan bueno para que todos los estudios encuentren grandes efectos y efectos positivos. Entonces ahí tendremos que sospechar un poco, y si tienen estas características, les repito, todos sus estudios están financiados por la industria y todos tienen resultados positivos, entonces probablemente haya sesgo de publicación y tendrían que bajarle otro puntito.
Si solamente algunos tienen financiamiento de la industria, entonces, bueno, no es que la totalidad de los estudios estén financiados, sino le tienen que bajar la calidad. Hay algunos factores, porque, bueno, recuerden que vamos a recapitular. Todos los ensayos clínicos empiezan con una calificación alta, y si tienen alguna de las características que les acabo de mencionar en las diapositivas previas, les tenemos que disminuir esa calificación. Ahora, los estudios observacionales empiezan con una calidad baja, pero también tienen la posibilidad de redimirse y de subir su calificación. Y esto lo pueden hacer, por ejemplo, si encuentran grandes efectos, quiere decir que las medidas de asociación que reportan son grandes, o si son estudios que están reportando cambios, ¿no?, del antes y el después, son relevantes clínicamente. Las medidas de asociación pues pueden encontrarlas en una variedad de presentaciones. Pueden encontrar betas, les pueden presentar diferencias de medias, les pueden presentar hazard ratios, les pueden presentar riesgos relativos. Hay una gran cantidad de medidas que son consideradas medidas de asociación, pero es importante que sean medidas relevantemente clínicas, ¿no? De hecho, ayer tuvimos una conversación, la doctora Carrillo y yo, al respecto, en donde en un estudio les ponían una medida que no es clínicamente significativa, cuando para los médicos lo que les importa a lo mejor es un promedio de una medición. Si no les están poniendo mediciones que sean clínicamente relevantes, entonces ahí pues no les van a subir la calificación. Cuando observamos un gradiente dosis-respuesta, también le pueden subir la calificación. Es decir, si ven que conforme se presentó mayor dosis de un fármaco o, no sé, a mayor tiempo de exposición a un fármaco, fue mejorando la respuesta en la mayoría de los estudios, y eso se observa claramente y estadísticamente, podemos subirle un puntito a esa calidad del estudio. Entonces, un estudio observacional que empezó con una calidad baja, pero tiene un efecto grande y se observa una dosis respuesta, bueno, ya podría subir a una calidad moderada o hasta buena. Y podemos subirle podemos subir la calificación si vemos que ajustaron sus confusores de forma adecuada. Si realizaron modelos multivariados para descartar relaciones espurias y presentan efecto del tratamiento ajustado por otras variables, y aún así, después de ajustar por todas estas variables de confusión, siguen encontrando efectos estadísticamente significativos que sean clínicamente relevantes, entonces eso le da mucha ventaja a ese estudio, aún siendo observacional. Se le subiría la calidad de la evidencia a ese cuerpo de estudios. ¿No? Y aquí podemos ver, como les comentaba, los ensayos clínicos aleatorizados comienzan con una calidad de la evidencia alta, pero si los estudios tienen limitaciones serias, les vamos a bajar una categoría, ¿no? Ya no sería un estudio de calidad alta, sino de moderada. Les vamos a bajar 2 categorías si los estudios tienen limitaciones muy serias, ¿no? Ya no sería de calidad moderada, sino baja. Y si los estudios muestran inconsistencia importante, es decir, tal vez no tienen limitaciones muy serias o serias, pero hay mucha inconsistencia en los datos, es decir, que la mitad encuentran un efecto grande y la otra mitad encuentran un efecto chiquito, entonces ya no diríamos que la calidad de la evidencia es alta, sino solamente moderada, porque les bajamos una categoría. Los estudios observacionales comienzan con una calidad baja, pero les podemos subir 1 o 2 lugares, es decir, les podemos subir a calidad moderada o alta dependiendo de estas características. Les vamos a subir un peldaño si en los estudios se observa una asociación fuerte y no hay confusores plausibles. Si esto se observa, entonces ya no serían el cuerpo de la evidencia de calidad baja, sino moderada. Y los podemos subir a calidad alta si en los estudios se observa una asociación muy fuerte y no hay amenazas mayores a la validación.
Les vamos a subir también un peldaño, es decir, a calidad moderada. Si en los estudios se presenta evidencia de una respuesta dosis dependiente, y también le subimos un peldaño, si en los estudios todos los confusores plausibles pudieron haber reducido el efecto, ¿no? Si tienen alguna de estas características, ya sea esta o esta, le subimos 1. Si lo tienen todo, lo subimos 2. Y este es un ejemplo de un cuadro que han utilizado para tener ahí escrito de forma sistemática cómo evaluaron la calidad de los estudios, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro para ensayo clínico controlado, en donde tuvieron para el desenlace número 126 a 1 año, tuvieron limitaciones muy serias, ¿no? Aquí esto haría que se bajaran 2 peldaños la calidad de la evidencia. Aun cuando no hay inconsistencia relevante, la información no es indirecta, pero sí hay una imprecisión seria y no es probable el sesgo de publicación, dado que tiene limitaciones muy serias y hay imprecisión seria. La calidad del cuerpo de la evidencia, a pesar de que son puros ensayos clínicos, ya no diríamos que es alta, si no me voy a regresar. Ya lo bajaríamos a una calidad baja. Está muy sensible este mouse. Empezaron con una calidad alta, pero tuvieron limitaciones muy serias y había inconsistencia. Entonces, en este caso, lo clasificaríamos el cuerpo de la evidencia como baja o hasta muy baja, porque además de las limitaciones muy serias, también tiene inconsistencia. Entonces, bueno, lo que acabamos de explicar en estos últimos minutos corresponde a cómo vamos a calificar el cuerpo de la evidencia. Y siguiendo con este diagrama que nos presenta Gray, vamos a hablar de los factores que nos van a influenciar las recomendaciones. Algunos factores que intervienen para que un panel recomiende a favor o en contra de una terapia es la calidad del cuerpo de la evidencia disponible. Si tenemos una calidad de cuerpo de la evidencia muy baja, no tenemos suficiente información para poder recomendar una terapia y no podemos evaluar ni siquiera cuál es la magnitud en las diferencias entre los beneficios y los efectos indeseados o daños, porque la información es muy pobre. Deberíamos de considerar tal vez no recomendar esa terapia hasta que no se tenga suficiente información. La certeza acerca de la variabilidad en los valores y preferencias de los pacientes también tendría que tomarse en consideración para dar una recomendación en contra. Y el gasto de recursos asociado con las opciones de manejo. No se me viene un ejemplo de AR a la mente, pero un ejemplo en onco que es muy común, por ejemplo, esto de la certeza acerca de la variabilidad en los valores y preferencias de los pacientes. Piensen en un paciente que ya tiene cáncer en un estadio muy avanzado, en donde no se beneficiaría mucho de seguir con quimioterapia o radioterapia o cirugía. A veces los valores de los pacientes son buenos. Si podemos ayudar a que incremente su sobrevida general en 15 días, a veces el juicio del médico sería, bueno, recomendamos la quimio y la radio y la cirugía. Pero poniéndonos del lado del paciente, todos los tratamientos a los que se les estaría sometiendo les generarían un deterioro en la calidad de vida, no les permitirían estar con sus seres queridos, y por lo tanto habríamos de considerar eso como el punto principal, por lo cual tal vez más bien en vez de recomendarse que se realice ese tratamiento, debería de recomendarse en contra de ese tratamiento, ¿no? Pacientes que están en la etapa final de la enfermedad, que no se beneficiarán grandemente, se recomienda que no se les dé ese tratamiento. Consideren también
que, como les comentaba, se pueden hacer recomendaciones en contra de una terapia cuando la calidad de la evidencia es muy mala, cuando los valores y preferencias de los pacientes pueden ser distintos a los del médico, cuando no se puede evaluar bien cuál es el balance entre los beneficios y los efectos indeseados o los daños, y si el gasto de recursos asociado con esa opción de manejo no vale la pena con respecto al potencial beneficio que se podría obtener. La calidad de la evidencia nos va a reflejar la confianza o certeza en los estimadores del efecto relacionado con un desenlace. Si tenemos una calidad de la evidencia muy baja, pues no podríamos confiar en ese estimador del efecto, ¿no? A lo mejor los estudios que están disponibles para emitir nuestra recomendación dicen que el 40% de los pacientes mejora con esa terapia, pero resulta ser que la calidad de la evidencia es baja. Entonces no estamos del todo seguros de que en efecto ese 40% sea real. A lo mejor ese 40% está muy lejos de la realidad. Entonces la fuerza con la que yo voy a recomendar eso tal vez no sea una recomendación fuerte, sino débil, porque la calidad de la evidencia es baja. Si los paneles que realizan las guías no están seguros acerca de la magnitud de los beneficios y daños de una intervención, es poco probable que se puedan hacer recomendaciones fuertes para esa intervención. No, yo les voy a hablar un poco sin conocimiento de causa, pero para algún biológico, no sé, el que se les ocurra, rituximab. Si es que la mayoría de los estudios con los que se cuente tienen una calidad baja, aún siendo tal vez ensayos clínicos, no sé si se acuerdan que al inicio de esta conversación les dije que íbamos a hacer una recomendación, se iba a evaluar la calidad de la evidencia y se iba a decir si esa recomendación es fuerte o es débil. Si esa recomendación que se hace se basa en estudios de baja calidad, probablemente esa recomendación no pueda ser fuerte, sino que tenga que ser débil, dado que no estamos del todo seguros de que ese 40% que nos dicen los estudios sea real. Y aun cuando hay un aparente gradiente en el balance entre las ventajas y desventajas, los desarrolladores de las guías deberán de resistirse a hacer recomendaciones fuertes si la calidad de la evidencia es baja. Hay un punto que voy a tocar al final sobre cuando tenemos desenlaces que son críticos, ¿no? Son cuestiones de vida o muerte o que pueden tener a una persona tal vez con movilidad muy limitada, que sería un desenlace muy importante, pero la calidad de la evidencia es baja. Entonces ahí ya no entraríamos en una recomendación como tal calificada con grade, sino que más bien sería una recomendación de buena práctica. Y eso es con lo que vamos a cerrar esta conversación, ¿sale? Por si les queda esa duda, a lo mejor ustedes ya se adelantaron y empezaron a evaluar y tienen una recomendación que les parece muy importante, o sea, la fuerza de esa recomendación para ustedes tendría que ser fuerte, pero solamente cuentan con muy pocos estudios o en realidad ni siquiera cuentan con estudios, entonces ya no estaríamos hablando de una recomendación calificada con grade, sino esa es otra categoría. De hecho, muchos de ustedes ya están desde el inicio en esa categoría, ni siquiera les mandamos como tal los artículos porque esas recomendaciones se manejan de forma distinta, son recomendaciones como tal de experto. La magnitud de las diferencias entre los beneficios y los efectos indeseados o daños. Cuando los beneficios de las recomendaciones claramente sobrepasan sus riesgos, lo más probable es que la recomendación sea fuerte. Si están dudando, ¿no?, sobre si su recomendación es débil o es fuerte, si sus beneficios claramente sobrepasan los riesgos, entonces pueden recomendar con tranquilidad fuerte, aun cuando su evidencia sea tal vez de calidad moderada. Cuando los efectos deseados o indeseados de un tratamiento son muy similares, es decir, se han observado beneficios, pero también se han observado muchos efectos indeseados o eventos adversos, entonces habrá que pensar que esa recomendación más bien debería de ser débil y no fuerte.
En cuanto a la certeza acerca de la variabilidad en los valores y preferencias de los pacientes, GRADE solicita a los creadores de guías que expliquen qué valores y preferencias consideraron y qué peso le dieron a cada desenlace, ya que los pacientes pueden tener diferentes puntos de vista acerca del desenlace, de qué desenlace constituye un beneficio o daño, de lo que los medios identifican como beneficio o daño, lo que los médicos identifican como beneficio o daño. Y bueno, creo que me adelanté un poco a discutir esto antes, pero sí tomen en consideración cuando estén escribiendo su recomendación que lo que los pacientes buscan no necesariamente es lo mismo que buscan los médicos. Si los valores y preferencias de nuestros pacientes van de acuerdo a la intervención, la fuerza de la recomendación será alta, en caso contrario, hacerla baja. No, si a lo mejor ustedes están convencidos, regresando al ejemplo de onco, si ustedes están convencidos de que sí debería de considerarse como una opción de tratamiento el darles quimio a los pacientes con cáncer que están en las últimas etapas de la enfermedad, ok, pueden hacer esa recomendación, pero la fuerza de la recomendación no puede ser alta, dado que eso no va de acuerdo a las preferencias de los pacientes en general, sino que pueden hacer la recomendación, pero la recomendación será débil. De todos modos, si ustedes se atoran en algún momento con si su recomendación es débil o fuerte, para eso estamos aquí, Lupita y yo, les podemos siempre asesorar, más Lupita que yo, les podemos asesorar sobre cómo calificar su evidencia, ¿no? Digo, cómo calificar su recomendación. Aquí ya estamos hablando de las recomendaciones. Y otra opción que otro punto que se tiene que tomar en consideración a la hora de decidir si la fuerza de su recomendación es débil o es fuerte, es el gasto de los recursos asociados con estas opciones de manejo. Aunque costos altos reducirán la probabilidad de que se haga una recomendación fuerte a favor de la intervención, el contexto de la recomendación es crítico. Al considerar la asignación de los recursos, aquellos haciendo recomendaciones deben de ser muy específicos acerca del escenario en donde la recomendación tiene aplicación y la perspectiva que tomaron en consideración, la del paciente, proveedor de servicios de salud o de la sociedad como un todo. Por ejemplo, quienes están en el sector salud que no tienen acceso a biológicos no harían una recomendación del sector salud fuerte para biológicos porque ni siquiera tienen acceso. Entonces todo eso dependerá mucho del contexto en el que se presente. Ahora, aquí estamos hablando de ustedes podrían hacer una recomendación específica, tal vez, si así lo consideran, sobre todo los que estén con biológicos en donde la parte económica resulta ser relevante. Ustedes podrían hacer tal vez una recomendación para los pacientes que sean institucionalizados y los que no. Eso ustedes lo podrán definir y con gusto les podemos asesorar en cómo plantear esas recomendaciones. Ahora, seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando ¿qué hacer cuando no hay suficiente evidencia para apoyar una recomendación? Que en AR hay mucha información, pero bueno, puede existir el caso, porque sí nos tocaron algunos equipos que no tienen tanta información. Entonces, cuando no se tiene casi información en esta presencia de incertidumbre científica, los desarrolladores de las guías consideran la experiencia clínica, la opinión de expertos, las condiciones de salud en cuestión y su severidad, los potenciales daños de la intervención y los potenciales daños si no se actúa. Eso es bien importante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no hacemos, como no tenemos una evidencia suficiente para emitir una recomendación? ¿Qué pasa si no hacemos una recomendación y no se actúa? Entonces podríamos estar dañando más de lo que ayudamos. Se tiene que tal vez hacer una recomendación de experto en ese caso. Existe una diferencia sustancial entre GRADE y otros sistemas en la manera que maneja la recomendación de expertos.
GREDE específicamente reconoce que se requiere expertise para la interpretación de la evidencia. Vaya, yo que no soy reumatóloga no me voy a poner a interpretar la evidencia de los reumatólogos porque no tengo esa expertise. Sin embargo, considera que la opinión es una interpretación no sistematizada de la evidencia. No es una forma de evidencia per se, y esto se los comenté desde el principio. ¿No? El que se haya invitado a un grupo de expertos a hacer esta actualización de la guía no significa que vayan a hacer una recomendación con base en su experiencia clínica o en su expertise, sino que se necesita esa expertise para poder evaluar esta evidencia. Entonces, la recomendación basada en su experiencia no se considera como tal un grado de evidencia. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Los paneles deberían emitir recomendaciones a la luz de evidencia de muy baja calidad? Porque la recomendación de expertos se considera de muy baja calidad. Cuando la evidencia es de muy baja calidad, siempre existe la opción de no emitir ninguna recomendación si ustedes así lo creen. Podemos irnos por varios caminos y se los voy a platicar todos. Sin embargo, evidencia de mayor calidad puede no obtenerse nunca y los médicos necesitan guías a pesar de la baja calidad de la evidencia subyacente. Existen estudios que nunca van a ser llevados a cabo y de todos modos se necesita una guía. Algunos grupos mantienen que no se deberían de realizar recomendaciones cuando la evidencia es considerada insuficiente. No, la US Preventive Services Task Force utiliza una categoría de evidencia insuficiente al realizar recomendaciones, pero esa es otra cosa que no es GRADE. Se discute que es muy riesgoso para un panel realizar recomendaciones con base en evidencia de baja o muy baja calidad y por lo tanto el riesgo de equivocarse es sustancial. ¿No? Si nada más lo hacen con base en su experiencia, probablemente su experiencia ni siquiera sea generalizable, porque a lo mejor los pacientes que ustedes ven al estar en un centro de tercer nivel no sea comparable con la experiencia de otros médicos que estén en otros ambientes y en otros lugares en donde sus pacientes se van a comportar de forma distinta. Entonces, bueno, ¿qué postura podrían tomar en este caso? ¿Podrían ser neutrales, declarando que hay insuficiencia de evidencia para emitir una recomendación? ¿Podrían recomendar la intervención a pesar de la falta de evidencia cuando esta condición presenta un riesgo importante? Por ejemplo, si estamos hablando de una cuestión de vida o muerte o en donde se puede presentar alguna consecuencia a largo plazo muy fuerte, tal vez debería de hacerse una recomendación a una falta de evidencia. O puede recomendarse también que no se use una maniobra, ¿no? Dado que no se tiene suficiente información, al recomendar algo podría estarse dañando más. Entonces puede decirse no se use este fármaco hasta que no haya evidencia. Se puede ir por cualquiera de estos caminos. Esto me lo voy a saltar. Sea cual sea la postura, las bases de la recomendación deberán de hablar honestamente acerca del rol que jugaron la opinión, la teoría o la experiencia clínica a la hora de llegar a determinada conclusión. Cuando ustedes hagan su recomendación, tienen que decir de dónde, o sea, en qué se basaron para emitir esa recomendación, y es en donde van a hablar muy brevemente de la evidencia científica, o en caso de que no haya evidencia científica, pues ahí sí tienen que decir que esta evidencia realmente se basó en la opinión o en la teoría o en la experiencia del grupo de clínicos que trabajaron en la revisión de la literatura. Las bases para concluir que la evidencia es fuerte o débil deben de ser explicadas preferentemente a detalle, pero no demasiado detalle para no hacer un tratado. Y deben describirse las preocupaciones sobre los métodos de estudio y sobre la forma de evaluar desenlaces con el fin de explicar el porqué de las recomendaciones y de guiar investigación futura que resuelva esas limitaciones en la evidencia. Por último, quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan para darles algunas recomendaciones sobre cómo se deben de redactar, valga la redundancia, sus recomendaciones. Y lo primero es que no olviden
utilizar, cuando ustedes vayan a calificar la fuerza de la recomendación, utilizar estas dos palabras y solo estas dos palabras. ¿Su recomendación es fuerte o es débil? Sus recomendaciones tienen que ser claras y concisas. Para evitar recomendaciones vagas o no específicas, tienen que ser, como les repito, claros y concisos. Este es un ejemplo de una recomendación que es muy vaga o no específica. Dar el tratamiento cuando sea clínicamente apropiado. O dar 4 semanas o antes si es necesario. O sea, eso es sumamente vago, pero es muy común que así suceda. Entonces es muy importante para ustedes que se sienten a determinar, a escribir cuál es una recomendación que sea sumamente específica, ya que la evidencia sugiere que cuando se dan recomendaciones bien específicas y claras, se siguen en el 67% de las veces. Grade sugiere que se realicen recomendaciones en una voz activa, como indicaciones claras que especifiquen la acción que debe ser seguida, ¿no? Como decir, nosotros sugerimos que se administren 4 miligramos de X fármaco cada 12 horas por 2 semanas hasta alcanzar tal indicador. En cuanto a, las recomendaciones fuertes pueden redactarse como nosotros recomendamos, nosotros sugerimos, si tal vez están basándose en calidad de la evidencia moderada y no calidad muy buena. O los médicos deberían. Cuando sus recomendaciones son débiles, ya sea porque no tienen suficiente evidencia o porque la calidad es mala o porque el desenlace que ustedes están utilizando tal vez no es el que buscan los pacientes, la forma en la que se redacten podría ser así, ¿no? Los clínicos podrían, o nosotros condicionalmente recomendamos que se haga X o Y. Si se fijan, la forma en la que se redacta una recomendación fuerte es distinta de la forma en la que se redacta una recomendación débil. Y bueno, con esto ya terminaría, que ya me pasó un minuto. Las recomendaciones de buena práctica es algo que ustedes a lo mejor van a terminar haciendo ustedes dependiendo de lo que encuentren, que yo creo que no, porque AR tiene mucha información. Este artículo no se lo subí a Saúl, por eso puse aquí la referencia para que la puedan buscar ustedes, está gratis, si la buscan en PubMed lo pueden descargar fácil, que también se lo puedo mandar a Saúl, no tiene problema, pero bueno, por eso la puse, me di cuenta de esto. Las recomendaciones de buena práctica es otra categoría que no es una recomendación calificada por Grade como tal, ya que la metodología de Grade no puede ser usada para calificar recomendaciones que los creadores de guías consideren importantes, pero que no pueden calificarse en cuanto a su evidencia de la certidumbre. Es decir, que no tenemos estimadores del efecto con un intervalo de confianza al 95% y no tenemos la calidad de la evidencia. En este caso solamente se hace una recomendación, pero no se califica. Es decir, no decimos si la evidencia, si la calidad de la evidencia es buena o no, ni tampoco decimos si la recomendación es fuerte o es débil. Es importante que reconozcamos si las recomendaciones no deben de ser calificadas, sino caracterizadas como buenas prácticas. Y nosotros aquí hicimos en el colegio pues una determinación de las preguntas que más bien podrían ser de antemano calificadas como recomendaciones de buenas prácticas. Pero bueno, ustedes son los que están revisando la evidencia, entonces, si a los que se les dieron recomendaciones de buena práctica consideran que sí tienen evidencia suficiente para poder hacer una recomendación, eso se puede cambiar. Y la podemos cambiar a una recomendación calificada por Grade y ponerle calidad de la evidencia y ponerle fuerza de la recomendación. O viceversa, si consideran que no hay suficiente evidencia, podemos hacer simplemente una recomendación de buena práctica y no emitir una recomendación, una calificación de la calidad de la evidencia ni la fuerza de la recomendación. ¿Cómo podríamos determinar si estoy frente a una recomendación de buena práctica o no? Cuando es obvio que dichas recomendaciones van a ser sustancialmente más bien que mal, o viceversa, si van a ser más mal que bien.
y por lo tanto nadie consideraría realizar un estudio para establecer definitivamente la respuesta implícita a esa pregunta. En ética en investigación hay algo que se le llama clinical equipoise, que quiere decir que cuando ya de antemano sabemos la respuesta, no sería ético hacer un estudio para saber si algo es mejor que otro, porque es muy lógico. Si esa clase de estudio, si estamos frente a esa clase de situaciones en donde una investigación no tiene clinical equipoise, es decir, no está justificado el realizar ese estudio, entonces nunca van a tener suficiente evidencia y por lo tanto tendrían que clasificar su recomendación como una de buenas prácticas. Y bueno, con eso terminaría yo. Les agradezco mucho su tiempo. Esta presentación va a estar disponible para que si necesitan regresar a ver el video puedan hacerlo, y si se conectaron un poco más tarde de que iniciamos, esto fue simplemente una explicación e introducción al método de Gray, pero es importante que ustedes lo conozcan a profundidad y lean los 15 artículos que se les subió a la plataforma. Cuando ustedes, bueno, entonces, nada más recapitulando, les pido un par de minutos más, ya sé que ya me pasé unos minutitos. Están ustedes ahorita revisando los artículos en cuanto a si contestan o no contestan sus preguntas de investigación. Cuando ya los hayan revisado todos, ustedes tienen que determinar cuál es la magnitud del efecto de esa intervención. Ustedes tienen que saber decir si la terapia que les tocó en su pregunta incrementa la mejoría en X% o si se incrementa, no sé, el score en 60%, lo que sea que ustedes estén midiendo, ustedes tendrán que determinarlo de forma numérica. Ya que tengan ese dato numérico, entonces ya se van a ir a calificar la calidad de la evidencia que los llevó a tener ese dato numérico, que puede ser un rango, por supuesto, y van a tener que emitir una recomendación, y esa recomendación decidir si es una recomendación fuerte o es una recomendación débil. Y yo les voy a mandar un template en donde van a definir si están en presencia o no presencia su cuerpo de la evidencia, de las limitaciones que tomamos en consideración para bajar la calidad de la evidencia en caso de los ensayos clínicos. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte y les agradezco mucho que se hayan conectado en sábado. Si tienen alguna pregunta, les agradecería que la hicieran en el chat y esperemos 20 segundos a que escuchen el mensaje, porque hay un delay. Gracias. Por ti. Por ti. A veces las preguntas surgen después de un tiempo cuando ya ponen manos a la obra. Si tienen alguna pregunta, por favor háganosla saber al doctor Cardiel, a la doctora Lupita y a mí, y la doctora Carrillo creo que tiene una pregunta. Ok, el tamaño del efecto. Ustedes van a revisar una serie de artículos. Vámonos a ver las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la eficacia de la pregunta 4? ¿Cuál es la eficacia de los glucocorticoides, terapia puente y minidosis para reducir el dolor y la progresión radiográfica? ¿Cómo medimos el dolor? ¿Hay alguna escala?
Ok, supongamos que nosotros medimos la escala visual análoga de dolor, que puede ir de 1 a 10, suponiendo que así lo miden los artículos. Yo voy a evaluar cuál es el tamaño del efecto primero para los glucocorticoides, porque esta pregunta en realidad son 3 preguntas. Si yo he visto que los artículos, no sé, tengo 5 artículos que me contestan cuál es el efecto de los glucocorticoides para reducir el dolor. Porque una cosa es para contestar la pregunta de dolor y otra es para progresión radiográfica. Tendré que tener el tamaño del efecto para dolor y el tamaño del efecto para progresión radiográfica. Supongamos que el dolor yo lo mido con una escala visual análoga que va del 1 al 10. Y en promedio yo estoy buscando una reducción de 3 unidades, ¿no? Y los artículos que miden o que contestan esa pregunta de investigación encuentran que hay una reducción del dolor para los glucocorticoides que varía entre 3 y 5. Entonces ese es mi tamaño del efecto. Yo diría que el uso de glucocorticoides en tal dosis por tanto tiempo disminuye entre 3 y 5 unidades la escala visual análoga del dolor, ¿no? O progresión radiográfica yo la mido como un sí y no, ¿cierto? Entonces el sí y no, yo tendría que ver qué porcentaje de la población tiene progresión radiográfica o no tiene progresión radiográfica, ¿no? Ah, es una escala, entonces ¿esa cómo se mide? Ok, bueno, vamos a hablar de la progresión radiográfica, se mide en una escala. Como yo no sé nada de eso, esa escala voy a decir que va del 1 al 100. Entonces, si yo veo que en los estudios que me contestan esa pregunta de investigación encuentran más o menos una disminución en esa escala de 30 unidades, o no sé, de 40 unidades, que es un efecto muy bueno, 40, pero hay unos de 40, hay unos que van de 70, hay unos que miden 5. Entonces, bueno, ahí la variabilidad es muy grande. Hay inconsistencia en los datos. De entrada, yo calificaría esa evidencia como moderada o baja, porque hay mucha variabilidad en los datos e inconsistencia. Se ha visto, tal vez sí se recomienda la terapia se recomiendan los glucocorticoides para disminuir la progresión radiográfica. Se ha visto que su uso puede disminuir la escala de progresión radiográfica entre 20 y 70 unidades. Y ese sería mi tamaño del efecto, entre 20 y 70 unidades, porque recuerden que estamos hablando del cuerpo de la evidencia. Idealmente esto tendría que tener una revisión sistemática detrás y un metaanálisis, lo cual nos llevará a tener un tamaño conjunto del efecto. Pero eso no lo estamos haciendo. Entonces vamos a hablar del rango que nos presentan los artículos que me contestan esa pregunta de investigación. Ah, ok. El doctor Mario Cardiel dice. Ok, el doctor Cardiel sugiere que se envíe, además del template, un template con un llenado de cómo nos gustaría que se contestaran las preguntas de investigación. De hecho, yo voy a trabajar con el doctor Cardiel sobre ese ejemplo y ese template para mandárselos ya, para que lo puedan tomar más o menos como un ejemplo. Sí, muchas gracias. Exacto. ¿Alguien pregunta? ¿Quién pregunta eso? Bueno, nos preguntan que cuando no hay una escala para medir el tamaño del efecto, como en el caso de los eventos adversos, si se miden porcentajes, sí, en efecto. Cuando mides enlaces, sí o no, lo medimos en porcentaje, ¿no? Si se observó que con esa terapia existe eventos adversos en el 40% de los pacientes, entonces eso se dice que hay que tener cuidado con X eventos adversos, porque se ha observado que en el 40% de los pacientes se observan. Entonces,
la recomendación sería vigilar X y Y evento adverso, porque el tamaño del efecto de ese efecto adverso es del 40%, o varía entre el 20 y el 40%. La doctora Susana Ramos pregunta en qué plataforma estarán disponibles los artículos. Van a estar en Dropbox. ¿Cómo se los vamos a hacer llegar? Por correo, el link al Dropbox. Les va a llegar un correo electrónico que tiene un link a una carpeta de Dropbox en donde van a estar todos los artículos. El doctor Mauricio Montero preguntó lo de los eventos adversos. Bueno, si ya no quedan más preguntas, les agradecemos mucho a todos el que se hayan conectado. Sabemos que siempre en sábado hay cosas que hacer, entonces agradecemos mucho su compromiso y seguiremos en contacto para los siguientes pasos. Ahorita, por lo mientras, pues lo que les toca seguir haciendo es revisar qué artículos contestan sus preguntas de investigación e ir apuntando el tamaño de los efectos de sus preguntas. Gracias.